Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Los saluda Doña Rosita. Manualidades con reciclaje. En el día de hoy vamos a reciclar una bandeja de huevos y tubos de cartón de papel higiénico. La parte que vamos a utilizar de la bandeja de huevos es solamente la parte redonda a donde se colocan los huevos. Lo primero que voy a hacer es cortar esta parte y con el círculo que está en la parte de adentro, este lo voy a utilizar como guía para cortarlo. Y te tiene que quedar en forma de cono. Esta parte la vamos a utilizar como techo para hacer la casita de Navidad. Ahora voy a trabajar con el tubo de cartón. Como este es muy ancho para hacer la parte inferior de la casita, este lo voy a cortar por la mitad hacia lo largo y lo voy a achicar un poco. Antes de pegarlo tengo que ver bien la medida y esta tiene que tener un margen más o menos de 5 milímetros, para que esta quede con su forma de casa. Para pegar la unión voy a utilizar cinta adhesiva de papel. Con los dedos voy a cortar una tirita de esta cinta y la voy a pegar sobre el corte que le realicé anteriormente. Ahora voy a dividir el tubo de cartón. Este me mide casi 10 centímetros hacia abajo. La parte inferior de la casa lo voy a hacer de una medida de 3 centímetros. Así que le voy a hacer 3 marquitas de 3 centímetros. Un tip que te puedo dar para poder cortar el cartón es que le marques un poquito más largas las líneas. Después lo aplastes un poco y con la tijera cortes sobre las marcas. Después con los dedos lo voy a dejar con su forma redonda. Y de esta manera tan fácil y sencilla, ya tenemos la maqueta para hacer las casitas. Con un tubo de cartón y 3 conos de la caja de huevos podemos hacer 3 casitas. Para decorar las casitas voy a utilizar masa flexible de papel crepé. Si quieres ver la receta de esta masa, en la pantalla final te voy a dejar el link del video, por si quieres visitarlo. Para decorar la primera casita voy a utilizar masa de papel crepé de color verde oscuro. Con las manos se la voy a amasar un poco y esta la voy a estirar con el hulero hasta que me quede bien delgadita. Esta masa la voy a utilizar para forrar la parte inferior de la casita. Para pegar la masa hacia el cartón voy a utilizar pegamento de carpintero. Con un pincel le voy a aplicar el pegamento. Sobre el pegamento le voy a pegar la masa envolviendo esta pieza completamente. Para cortar la masa sobrante le voy a hacer un pequeño agujero y con la tijera lo voy a cortar. Sobre el corte le voy a pasar un poco el dedo para emparejar las imperfecciones. En la parte superior lo voy a cortar de la misma manera. Sobre la mesa le voy a dar pequeños golpes para que me quede pareja. Para tallarle la forma de un tronco, con la punta de un cuchillo, le voy a hacer pequeñas líneas hacia abajo. Sobre el techo le voy a colocar pegamento de carpintero y la voy a forrar con masa de color verde. Pero esta la voy a estirar en forma redonda.
Sobre el pegamento le voy a colocar la masa y los dobles que me quedan en esta lo voy a aplastar un poco para que sobresalgan y de esta manera se me sea mucho más fácil poder cortarlas. Para cortar la masa voy a utilizar una tijera y como puedes ver, al cortar la masa, esta se une fácilmente. Para borrar las imperfecciones del corte, le voy a pasar el dedo sobre el corte y las líneas se van a borrar fácilmente. En la parte inferior, sobre la orilla, voy a cortar la masa sobrante con la tijera. Con los dedos voy a ir aplastando un poco la masa hacia adentro, para que la orilla del techo me quede forrada. Y te tiene que quedar de esta manera. Con un pedazo de masa, esta la voy a moldear en forma de rollito, pero este tiene que ser alargado y delgadito. Para pegarlo voy a utilizar pegamento de carpintero y este se lo voy a aplicar sobre el techo, dibujándole una figura en zigzag. Sobre el pegamento voy a pegar la tirita de masa, con la misma figura que le dibujé con el pegamento. Si no has visto la receta de cómo hacer la masa flexible de papel crepé, te la recomiendo ya que esta es muy económica y no necesita pintura. Para decorar mi trabajo voy a utilizar hojas y rosas bien chiquititas. Si quieres ver cómo realicé estas hojas y rosas, puedes encontrar este tutorial en el mismo video a donde te enseño a hacer la masa flexible de papel crepé. Para empezar a pegar las hojas, le voy a colocar sobre la punta un poquito de pegamento de carpintero. Y estas las voy a ir pegando alrededor del rollito, tanto por la parte de arriba como por la parte de abajo. Entre medio de las hojas le voy a ir pegando las flores, hasta decorar completamente el techo. Y te tiene que quedar más o menos de esta manera. Ahora te voy a mostrar cómo decorar la parte inferior, a donde le vamos a hacer una puerta y las ventanas. Con un pedacito de masa, la voy a moldear en forma de media luna alargada. Para pegarla voy a utilizar pegamento de carpintero. Con los dedos la voy a ir aplastando un poco para que esta pegue bien. Con una herramienta con punta, le voy a marcar líneas rectas, pero bien marcadas, para tallarle la forma de la puerta. Con un rollito de masa, se lo voy a pegar en todo el contorno de la puerta. En la parte inferior, le voy a cortar con una tijera la masa sobrante. Las puntas de la masa las voy a pegar hacia adentro. Con el dedo voy a ir aplastando la masa para darle la forma del marco de la puerta. Para tallarle la forma de un tronco, le voy a ir marcando pequeñas líneas, sobre todo el rollito de masa. Sobre las partes laterales de la puerta le voy a colocar pegamento de carpintero. Y sobre el pegamento le voy a pegar una hoja a cada lado.
Sobre la parte lateral de la puerta le voy a colocar una gotita de pegamento de carpintero y sobre el pegamento le voy a pegar una pelotita de masa de color verde oscuro. Para pegar las piezas voy a utilizar pegamento de carpintero y le voy a colocar bastante pegamento en la parte superior de la parte inferior de la casa. Sobre el pegamento le voy a pegar el techo. Como esta casita la voy a utilizar para colgarla en el arbolito de Navidad, con la punta de una aguja le voy a hacer dos pequeños agujeros sobre la parte superior del techo. Te recomiendo que este paso lo realices antes de colocarle la masa al cartón. Ahora te voy a mostrar cómo decorar la segunda casita. La parte inferior de esta casita la forré de color verde. Para forrar el techo, voy a utilizar pelotitas de masa de color rosado. Esta la voy a moldear en forma de gota y sobre la parte más ancha de la gota la voy a aplastar con el dedo hacia los lados, dándole la forma de un pétalo. Sobre la parte inferior del pétalo le voy a dar un pequeño pellizco para formarle un pequeño tallo. Sobre la parte superior, en la parte central, también le voy a dar un pequeño pellizco para darle la forma de un pétalo de rosa. Y de esta manera voy a hacer varios pétalos para forrar el techo de la casita. Para pegarlos voy a utilizar pegamento de carpintero. Primero le voy a colocar una línea de pegamento en la parte inferior. Sobre el pegamento voy a ir pegando los pétalos sobre todo el contorno del techo. Sobre la orilla del techo le voy a dejar un pequeño margen del pétalo hacia afuera. Y de esta manera voy a ir pegando todos los pétalos hasta completar la primera línea. Para pegar los pétalos de la segunda línea le voy a colocar pegamento de carpintero sobre las orillas de dos pétalos. Y de esta manera voy a ir pegando todos los pétalos sobre la segunda vuelta. Sobre la última vuelta en la parte superior le voy a colocar el pegamento, voy a ir pegando los pétalos sobre una orilla, hasta completar toda la circunferencia. Si es primera vez que visitas mi canal y te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas, que actives la campanita donde dicen todas para que YouTube te notifique cada vez que yo suba un video. De antemano, muchas gracias y bienvenidos a mi canal. En la parte superior le voy a colocar el pegamento y sobre el pegamento voy a ir pegando hojas grandes de color verde oscuro. En total le voy a pegar 3 hojas. Para terminar de decorar esta casita, le voy a hacer la puerta y las ventanas de la misma manera que te lo mostré anteriormente. Y voy a pegar las piezas con pegamento de carpintero. Aquí te muestro las dos casitas ya terminadas. Ahora dejaré que la masa se seque. A mí se me demoró 24 horas en secarse. Mis rosas bellas, como estas casitas van colgadas en el arbolito de Navidad, le voy a colocar el hilo plástico de color transparente. Entre medio de los dos hoyitos le voy a colocar las puntas. La voy a sacar por el otro lado y le voy a hacer un pequeño nudo. Para proteger el trabajo, lo voy a barnizar con un barniz opaco. Mis rosas bellas, y de esta manera hemos llegado al final de este video. Cómo hacer una bella decoración para tu arbolito de Navidad. Unas pequeñas casitas realizadas con bandejas de cartón de huevo y con rollos de papel higiénico. Y decoradas con masa flexible de papel crepé. Espero que te haya gustado el video de hoy
Y si te gustó, regálame un like. Si quieres ver la receta de cómo hacer la masa de papel crepé, aquí te dejo el video. Y si quieres ver otras ideas de cómo hacer casitas, aquí te dejo el video. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.